Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano. Estamos contentos y felices, más importante, gozosos de poder estar en la casa del Señor, compartiendo con nuestra familia en Cristo. En esta mañana nos prestamos a continuar los estudios. El curso aquí. Los estudios en el tema, ahí está, ahí lo podemos ver, recursos limitados, un Dios ilimitado. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre eso. El día de hoy consideramos la sesión número 2, cuando tus circunstancias no alcanzan. Consideramos este título y tal vez pudiera resultar un tanto ambiguo. Tal vez la definición de lo que significa circunstancias allí no queda necesariamente claramente demarcado, o no necesariamente demarca claramente el sentido que queremos darle en el estudio de la mañana. Y yo tal vez por la palabra circunstancias tomé en consideración que el material didáctico se redacta, presumo yo, principalmente en inglés, y luego hay unas traducciones que sufre el material. No es que esté incorrecto, ¿verdad? El significado está correcto. No obstante, me parece que tal vez un sentido un poco más preciso pudiera ser la palabra recursos. Y tal vez por aquello de no repetir la palabra recursos del tema, utilizaron el concepto o el término circunstancia. Cuando nuestros recursos son limitados, cuando nuestros recursos no alcanzan. Usted de pronto va al supermercado y usted dice: quisiera comprar, para aquellos de ustedes quienes comen carne, quisiera comprar este corte de carne. Y vaya y lo ve y dice: pero que está a $12 la libra. Y mira para el lado y dice: tal vez el pollito que está en especial a 97 chavos la libra me es más atractivo, ¿verdad? Porque con los otros $11 pues compro los vegetales y todas las demás cosas y los aliños que quisiéramos nosotros añadirle, los aderezos que quisiéramos nosotros considerar al preparar ese corte de carne. Pues los recursos limitados en ese sentido no nos permiten alcanzar la compra de aquello que nosotros anhelamos. Pues hay instancias de nuestras vidas, y estoy seguro que todos nosotros hemos atravesado estas circunstancias, o hemos tenido que vivir estas circunstancias, no importa cuál nuestra edad, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, desde el menor hasta el mayor en edad. Todos en algún momento nos encontramos ante una situación para la cual realmente no tenemos recursos financieros, recursos intelectuales, recursos espirituales de fe. De eso vamos a estar hablando hoy. Y este es uno de los pasajes que citamos muy a menudo. Pablo, sabemos que tenía una circunstancia que tenía que afrontar, que le era limitante. ¿Cuál era la circunstancia? No lo sabemos, lo llamaban un aguijón en su carne. Sin embargo, él aprendió algo muy importante, que cuando nosotros somos limitados, la gracia de Dios es suficiente. Yo quisiera que nos tomáramos un momento en silencio para considerar eso. La gracia de Dios es suficiente. No importa cuál sea la circunstancia que estamos viviendo, hermano. Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Cuando buscamos la definición de amor en el diccionario, una definición secular, muy buena. Sin embargo, quienes hemos conocido, quienes conocemos el amor de Dios, sabemos que cuando la palabra nos dice que Dios es amor, no hay mejor, ni mayor,
ni más excelente definición para la palabra amor que Dios. Dios es amor. Jesucristo es amor. Él reside en nosotros. El Espíritu Santo es amor. Y Dios nos da su paz, su bondad, nos entrega a su Hijo amado para que nosotros podamos vivir ese amor. Y esa es la verdadera gracia, gratis. Dios nos entrega todo porque nos ama, porque esa es su definición. Hace unas cuantas semanas atrás estábamos hablando sobre el calendario litúrgico. Hoy sería el cuarto domingo de Adviento, el último domingo de Adviento, porque próximamente se celebra el nacimiento de Jesús. Aunque históricamente sabemos que ese tiempo, esa fecha no es precisa, es muy dudoso de que esa fuera la fecha, pero lo que demarcamos en este espacio es que Jesús nació. Por lo tanto, no hay mejor tiempo para nosotros considerar la bondad de Dios, la gracia de Dios, que cuando nosotros nos preparamos para recibir esa fecha tan importante, ¿verdad? Porque en esa fecha nosotros como hijos de Dios no estamos considerando, como decía la hermana Lorian, Jesús no se quedó niño, pero sí conmemoramos su natalicio, pero más importante que eso, estamos como iglesia anhelando y esperando su segunda venida. Ese es el verdadero Adviento, el anhelar, el esperar que regrese nuestro Señor por su iglesia. Pues vamos a considerar nosotros hoy, cuando tus circunstancias no alcanzan, vamos a ver 2 Corintios, 2 porciones brevísimas, una en el capítulo número 1, los versículos del 8 al 10, y otra en el capítulo número 12, versículos del 6 al 10. Ya hemos dado una breve reseña respecto a esto. La semana pasada estuvimos considerando un pasaje en el Evangelio. Estábamos nosotros considerando, como ven ustedes aquí, cuando tu fe flaquea, en Mateo 17, un padre que se le acerca al Señor pidiendo que lo sane. Estaba él afectado, endemoniado. Algunas personas decían, podía ser epilepsia, puede ser aquello o lo otro, pero la palabra dice que Jesús sacó de él un demonio. Y él le dice a este padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Allá en Marcos, el pasaje paralelo, vemos nosotros que el padre le riposta, le dice, le contesta, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es algo con lo cual todos deberíamos poder identificarnos, hermanos. No se trata de nosotros decir lo que sea por aquello de complacer a los demás. No se trata de decir, yo soy fuerte, estoy bien, ¿cómo está? ¡En victoria! Sí, nosotros sabemos que estamos en victoria porque estamos en Cristo Jesús. Sin embargo, hay instancias en las cuales, a pesar de que nosotros sabemos que estamos en victoria porque Cristo Jesús es el victorioso, nosotros pudiéramos sentir que estamos desplomados, que estamos quebrantados, que estamos tristes, que estamos afligidos, que estamos atribulados. Eso no es un pecado. Reconocer nuestras limitaciones no es un pecado. No es desconfiar del poder de Dios. Es nosotros reconocer que en nuestra humanidad somos limitados. Pablo, el superapóstol, él mismo reconoció que él en un momento dado, y en distintos momentos, ¿verdad? Porque estamos hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, él entendía que estaba falto de algo, se sentía morir. Vamos a ver esa porción de manera puntual. La palabra. Así que, hermanos, si de momento usted se siente así, identifíquese con el apóstol. Pero
con quien más nos tenemos que identificar es con Jesús mismo, quien desde el jardín de Getsemaní le pidió al Señor que cambiara su circunstancia. No declaró, él le pidió al Padre que cambiara su situación. Y la contestación del Señor fue evidente. La contestación del Señor no la escuchamos en la palabra, pero la escuchamos en Cristo Jesús mismo. Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Así debe ser nuestra vida, hermano. Y de esa manera podemos vivir realmente gozosos. Porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la vicisitud, podemos nosotros ver la mano poderosa de Dios obrando sobre nosotros y guiándonos, favoreciéndonos. Mientras el mundo pudiera definirlo de otra manera, nosotros vemos el gran poder de Dios en nuestras vidas y comprendemos los pasajes bíblicos que pudieran ser contradictorios para el mundo. ¿Por qué los podemos comprender? Porque el Espíritu Santo que mora y reside en nosotros es quien nos lo aclara, nos deja saber que es verdad. Cuando la palabra nos dice, como citaba el pastor el otro día en el servicio en honor al hermano Héctor, todo obra para bien, todo. Y de momento la gente dice, pero ven acá, ¿cómo que todo? Y usted dice, yo lo puedo ver. Hay momentos en nuestra vida que nosotros hemos cuestionado esa gran verdad porque estamos atravesando un espacio tan y tan difícil. No obstante, cuando todo llega a la calma, podemos nosotros mirar en retrospección y la mayor parte de las veces podemos nosotros realmente identificar. ¿Por qué digo yo la mayor parte de las veces? Porque va a haber ocasiones en las cuales nosotros no vamos a poder ver, por distintas razones. Una de ellas es que quizás nos vamos con el Señor antes de poder ver el resultado, el desenlace de ello. Gloria a Dios. Pues es necesario que nosotros comprendamos que hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero la palabra de Dios es fiel. Podemos entender lo que Dios nos permite entender. Y lo demás debemos dejarlo en las manos del Señor y vivir agradecidos y gozosos porque Dios es fiel a toda su palabra. Por lo tanto, cuando yo no puedo ver la mano de Dios obrando y entender por qué y de qué manera lo que estoy atravesando pudiera ser de bendición y pudiera resultar ser bueno para mí, lo que tengo que entender es que si en todas las ocasiones anteriores, que sí, Él me dio la visión, el entendimiento de que todo obra para bien, ¿por qué esta habría de ser una excepción? Amén. La idea central del estudio es que la gracia de Dios te sostiene para atravesar cualquier situación. Y aunque esto no es un texto bíblico, ciertamente está basado en la sabiduría bíblica. Porque miramos la palabra y esto que se dice allí se puede justificar con la palabra. Y cuando decimos cualquier situación, eso es absoluto. ¿Verdad? ¿En qué situación la gracia de Dios no nos sostiene? Pues en ninguna. En todas las situaciones la gracia de Dios es suficiente, nos sostiene. Pero se me ocurre que hay algo que es muy importante tomar en cuenta para que esto sea evidente en nuestras vidas. Lo voy a cambiar en pregunta. ¿Qué le parece a usted es necesario para que esto sea cierto en nuestras vidas? Que la gracia de Dios nos sostiene para atravesar cualquier situación. ¿Qué a usted le parece que es necesario? La contestación no es una sola, puede ser varias contestaciones. Pero ¿qué a usted le parece que es importante para que esto sea cierto, hermana Rosana? Yo pienso la fe, porque recordar que el Señor quién es Dios. Amén. Dios ha dicho en su palabra que es Él. Amén. Ser, amor, todo lo bueno. O sea, nada malo viene de Él, no hay sombra de tierra en Él. Él es perfecto, justo, sabio, santo, todo. Amén. Amén. Ita, ¿usted iba a decir algo? Esa misma fue la fe, porque sin fe no podemos agradar a Él. Amén. A pesar de los pastores.
Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quería comentar algo? Dependencia. ¿Verdad? Dependemos total y exclusivamente del poder de Dios. Es necesario para que nosotros podamos vivir conscientes de que la gracia de Dios nos sostiene. Tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Como dicen las hermanas, hay que tener fe, hay que saber que Dios es, hay que depender total y exclusivamente de Él, no de nuestras fuerzas, como vamos a ver, nos subraya el hermano Pablo. La hermana Lorian, yo no iba a hacer referencia, ¿verdad?, al testimonio que aparece allí. Sin embargo, esta señora de apellido Johnson, ella fue adoptada, ¿verdad? Fue un inicio y una vida un tanto accidentada, ¿verdad? Su madre murió dando a luz a su hermana, yo entiendo que fue. Su padre murió cuando ella era muy joven. Ella fue adoptada y retuvo los apellidos de sus padres adoptivos. Y Dios le dio la capacidad, ¿verdad?, la bendición de poder escribir. Le dio capacidad para escribir poemas. Y ella escribía sus poemas, pero llegó un momento, a una edad muy joven, ¿verdad?, 40 y tantos años, en la cual ella pues fue afectada por artritis, pero una artritis incapacitante que la dejó a ella en silla de ruedas. Pues dice la biografía de ella que ella escribía, tomaba un lápiz en sus manos torcidas o escribía con los nudillos sobre una maquinilla para poder dar el testimonio respecto al amor de Dios en su vida, para poder compartirlo con otros. Y esto pues, este testimonio, ¿verdad?, reverbera hacia nuestros tiempos. Ella murió a los 60 y tantos años, ya 1860 y tanto creo que fue que nació, y vivió hasta los 68 años creo que era. Pues este tipo de testimonio toca nuestras vidas. Nosotros nuevamente hablamos sobre las quejas, ¿verdad? Y es necesario nosotros subrayar esto, porque aunque lo decimos no quiere decir que nosotros dejemos de quejarnos, pero cada vez que nos vayamos a quejar debemos pensar. Y no es que nosotros debemos consolarnos sabiendo que hay otros quienes están peores que nosotros. Ese no debe ser el consuelo. Pero el testimonio de aquellos quienes viven vidas muy accidentadas, no obstante eso no hace que su fe flaquee, debe ser un aliciente para nosotros. Y una vida bien importante que puede estar subrayada o puede verse que es de este tipo de vida, es la vida de Pablo. Obviamente, la vida de nuestro Señor Jesús, inigualable, ¿verdad? Porque en Él no se halló pecado, no hubo pecado en Él. Pero nosotros decimos Pablo, porque pues Pablo está más a nuestro nivel, aunque es el superapóstol, está, ¿verdad?, un nivel que nosotros decimos, pues yo puedo aspirar hasta aquí, porque de llegar hasta allá no vamos a llegar ni a los talones a Jesús, pero Él nos dice que debemos nosotros procurar ir en esa dirección. Queremos ser como Jesús. Esa es nuestra meta. La perfección espiritual es ser como Jesús, no ser como Pablo, pero Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Pues nuestra vida debe ser eso, ¿verdad? Pues esto es un asunto puntual que debemos nosotros considerar, ¿verdad? Por eso es que la aplicación enfoca en los cambios que nosotros vivimos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que vivir un cambio grande en la vida? Alguna situación impactante que hayamos, ¿verdad? Y ciertamente la familia Ponte en estos días se puede identificar claramente con ello. Pero nosotros, sin restar esta gran verdad, todos nosotros hemos tenido lo que el mundo pudiera decir una pérdida, ¿verdad? Para nosotros es una pérdida breve, es una ausencia temporera, porque no es una pérdida, porque el mismo hermano Héctor repetía en tiempos recientes, le decía a la hermana Rosana y a la familia, le decía, el morir es ganancia, haciendo referencia a la palabra. Pablo mismo decía que el morir es ganancia. Para el cristiano eso es cierto, porque estaremos en la presencia de Dios de manera inmediata.
gente que dice, pues tienes que estar un tiempo. Yo le decía a alguien, conversaba, no sé si era con uno de mis hermanos, y decía, sí, pero hay que estar un tiempo. Yo le decía, pero es que nosotros lo vemos como algo temporal, o sea, el asunto del tiempo en nuestra mente no es lo que ve Dios. Nosotros morimos y para nosotros es transparente. En el momento que damos el último respiro aquí, de inmediato estamos en la presencia del Señor. Pues eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nos entristece no estar con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, y eso es lo que pudiera para nosotros ser incómodo, ¿verdad? Esa ausencia temporal. Pero el Señor en su palabra nos dice cómo nosotros debemos ver todas estas situaciones, estos cambios abruptos en nuestras vidas, cómo los lidiamos nosotros, ¿verdad? Debemos confiar, como ustedes muy bien estaban presentando. Confiar es algo difícil, confiar no es algo fácil. Confiar quiere decir creer, pero quiere decir, aparte de creer, obedecer. En la palabra hay sin número de ejemplos de esta gran verdad. Cuando hablamos en este tiempo de Adviento, hay muchas historias, ¿verdad? Zacarías, María, José, ¿verdad? En las lecturas litúrgicas para el día de hoy, allá en Mateo, se habla sobre el relato del ángel que viene a visitar a José. Porque la situación que él estaba viviendo, imagínese usted estar comprometido, ¿verdad? Y comprometido en el término cultural nuestro, ¿verdad? Para ellos estaban desposados, que es más grande que estar comprometido. En la cultura hebrea, si usted estaba desposado, aunque no estaba propiamente casado, pero estaba desposado, requería carta de divorcio para separarse. Pues este varón ya está ahí, a la puerta para el casamiento, cuando se entera que su novia está preñada, está encinta. Y desde el punto de vista humano, pues no hay ni siquiera que discutir, dialogar, ¿verdad? Porque nosotros conocemos cómo es que vienen los niños. No los trae la cigüeña, ¿verdad? No se los ponen a la puerta de la casa. Tiene que haber unión entre un hombre y una mujer. No obstante, este pueblo, como dice en Isaías 7, se le había profetizado, ¿verdad? Que el Señor mismo les daría una señal, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo al cual se le llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Pues José necesitó confiar en el Señor. Ese ángel vino y le visitó y le dice, no temas, confía. Y el ejemplo de él, de confianza, de obediencia, pero era una obediencia también silente. Él mantuvo silencio. Él no acusó a María. Él no fue a pregonar. Él mantuvo silencio. No siempre hay que hablar, hermano. De hecho, a veces es mucho más difícil. Santiago dice que si podemos nosotros controlar nuestra lengua, entonces podemos controlar todo el cuerpo. Pues a veces es que, mira, calladitos nos vemos más bonitos, pero no solamente es que nos vemos, es que demuestra, refleja algo. Hay que practicar eso. Pues vemos nosotros en lo que nos dice Pablo que esto es una gran verdad. Nuestros días y nuestras noches más oscuras son momentos en los cuales Dios nos sostiene si nosotros podemos confiar en Él. Pues vamos directamente ahora a la porción que nos compete en 2 de Corintios. Vamos a leer primeramente los primeros 3 versículos. 2 Corintios 1, versículos 8 al 10. Le voy a pedir a hermana Rebeca si fuera posible que lo leyera. 2 Corintios 1, 8 al 10.
Disculpen. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Amén. Gloria a Dios. Pablo en esta carta abre su corazón a la iglesia, ¿vale? Y le habla en esta porción, una de las palabras que resalta es una palabra que ya hemos mencionado en varias ocasiones en la introducción al estudio, que es la palabra confianza, confiar. Esta primera porción habla sobre sus aflicciones. Habla de manera plural, hablando sobre aquellos quienes como misión tienen el llevar la palabra de Dios, y en ese tiempo en particular, bajo persecución. Llevando la palabra a aquellos quienes están en necesidad. ¿Quiénes son esos? Pues a todos, a los gentiles, llevando la palabra al mundo, quien no conocía a Jesús. Y aún aquellos quienes estaban esperando el Mesías, no sabían que Jesús había llegado. Pues les tocó a este primer grupo de hermanos atravesar una serie de vicisitudes. Ahora bien, en esa última porción que lee mi hermana Rebeca, fíjense que dice que pero, o sea, en contraste, a diferencia de lo que se esperaría, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, queriendo decir, nosotros sentíamos como que íbamos a morir. Nosotros teníamos la certeza, la seguridad de que íbamos a morir. Pero había una razón de ser de este sentimiento. Y él está claro respecto a ello. Y esta porción pudiera ser un poquito confusa, ¿verdad? Me parece que eso es lo que significa. Pablo está hablando sobre el contraste respecto a la dependencia de nuestras propias fuerzas y la fuerza de Dios. Hay muchas instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar que Dios no está, porque esto realmente no hay salida posible, evidente, lógica, que pudiera resolver esta situación. Estoy seguro que todos, me atrevería a pensar que todos hemos estado en una situación similar, o en muchas situaciones como esa. Yo pudiera dar fe de muchas instancias en las cuales, y en tiempos recientes, y todavía situaciones que están pendientes. No obstante, lo bueno de uno andar con el Señor y estar con los ojos bien abiertos, y los ojos espirituales bien abiertos, es que uno tiene la memoria histórica de la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas. Amén. Aquella situación para la cual no había salida, para la cual yo jamás hubiese imaginado poder superar, Dios estuvo allí. Y no hay otra forma de yo poder explicarlo, sino que fue Dios el que me bendijo. La gracia de Dios fue la que me amparó, su misericordia, su compasión. ¿Por qué no lo va a hacer en esta situación? Me toca confiar. Y esa es la parte difícil. Pues Pablo le está confiando a este pueblo, ¿verdad? En esta carta, cuál fue su experiencia. En Dios que resucita a los muertos. ¿Qué en Dios? Pues confiamos. No confiamos en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Si Dios puede resucitar a los muertos,
¿Cómo es que no puede lidiar con mis circunstancias? Ahora, bien importante, dice Cristo Jesús, hágase tu voluntad, no la mía. A veces nosotros tenemos una definición clara en nuestras mentes respecto a qué significa que la situación se resuelva. Tengo una enfermedad, no hay forma de que esa enfermedad se pueda resolver, ni siquiera con la medicina, porque no hay medicina que pueda resolver esta enfermedad que yo tengo. Pues yo entrego mi enfermedad en las manos de Dios, que se haga su voluntad, no la mía, y yo confío, y el Señor me dará la salida. Esta señora, apellido Johnson, cuyo testimonio subrayamos al principio, Dios lidió con su situación. Ella tuvo que estar postrada en una silla de ruedas el resto de su vida. Y dice, pero ven acá, ¿cómo es eso? En esa mujer había más fe que en la de muchos varones que pueden correr 3 maratones uno detrás de otro. Ella confió en el Señor. Su vida fue una llena de gozo y queda plasmado en sus escritos. Pues la definición de Dios para resolver la situación que estamos atravesando no tiene que ser la que tenemos nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios. Dice que Él resucita a los muertos y dice que Él nos libró. Y como si fuera poco, Pablo dice, nos libró y nos libra. Y este es en el infinitivo. Esto de continuo, ¿verdad? Él nos libra, nos libra, nos libra, nos libra. Mañana nos libra, todos los días nos libra, todo el tiempo. ¿Qué me toca a mí? Confiar. No me toca hacer nada excepto confiar. Y dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermana Rosana. Eso hizo Abraham también cuando el Señor le pidió que sacrificara a Isaac. Él caminó hasta allá sabiendo que Dios puede resucitar hasta de los muertos. Estuvo dispuesto a hacer todo lo que el Señor le pidió. Amén. Pues eso es así. Nosotros lo que nos toca es confiar en el Señor, porque Él es el que nos libra. Hay varias cosas que queremos nosotros resaltar aquí. Primeramente, Pablo escribe para restaurar la confianza de los corintios, atravesando una serie de situaciones, y Pablo dice, miren lo que he vivido yo, y estas fueron mis aflicciones, ¿verdad? Esto fue lo que tuve que vivir yo en el ministerio, en esta misión que Dios me encomendó, y en esa misión y en estas situaciones que tuve que enfrentar, llegué a pensar que este era el final, que esta era mi muerte, vaya, en versículo número 8, al punto de que ya pensábamos nosotros, y pensamos con nuestra mente humana, que realmente la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Pablo subraya que entendió que su sufrimiento tenía un propósito. Hermano, piense en el propósito. Piense en la gloria de Dios. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Y todo obra para bien. Hermana Lucía. Lo que pienso es que actúa para bien, pero si sacamos de nuestra mente que estamos, que va a ser en este mundo, Exacto. porque uno no sabe lo que va a pasar mañana. Amén. Y entonces el hecho de confiar en Dios y las promesas que Él hace, la Biblia y todo, nos llena de esperanza, porque sabemos que a pesar de las tragedias y de las malas cosas que tengamos en este mundo, va a haber un cambio bien positivo, en donde no van a haber lágrimas ni sufrimiento, porque ahora mismo estamos en un mundo de emociones. El Señor nos dio muchas emociones, y eso mismo quizás adrede para que reflexionamos
para que miremos a Él como la esperanza. Amén. Algo bien importante que debemos tomar nosotros en cuenta, ¿verdad? Nosotros somos, digo yo, y en muchos lugares lo he leído, somos entes de costumbre. Hacemos las cosas de cierta manera. Yo les he dado el ejemplo. Usted piensa en la manera que usted se cepilla los dientes, si usted tiene dientes. De momento usted toma el cepillo y puede que usted sea de los que toma el cepillo, moja el cepillo y luego le agrega la pasta. O toma el cepillo, le agrega la pasta y moja el cepillo. O simplemente le agrega la pasta, no le pone agua y se lo introduce en la boca y usted piensa, por lo general, empieza por los molares del lado izquierdo inferior, o del lado izquierdo derecho, o del lado, los dientes, los incisivos, ¿verdad? Hay una costumbre. Usted piensa en cómo usted hace eso. Hay ciertas cosas que las hacemos por costumbre. Nosotros somos entes de costumbre. Y de esa misma manera nosotros solemos hacer todo en la vida, ¿verdad? Nuestra confianza en el Señor muchas veces está depositada no como Dios quiere por su palabra. Nosotros consideramos que la confianza es por costumbre. Y a veces escuchamos algunas cosas y las repetimos porque son una costumbre. Por ejemplo, hay unos pasajes bíblicos que decimos de cierta manera y no necesariamente lo hemos pensado, pero lo escuchamos y muchas veces lo repetimos. Dios no nos da pruebas más grandes. Exacto, y la palabra no dice así. La palabra dice, Dios no nos permite pasar por tentación más grande que la que nosotros podamos soportar, sino que con la tentación también nos da la salida. Lo dice Pablo. Hay personas quienes miran este pasaje y dicen, la palabra se contradice porque aquí hay una prueba más grande. Pues es que no se contradice porque la palabra no me dice que Dios no me da prueba más grande que la que yo pueda soportar. Es que no permite que yo atraviese tentación más grande que la que yo pueda soportar. Son dos cosas diferentes. Y aquí queda claramente establecido que sí hay pruebas las cuales yo no voy a poder superar. Hermano, ¿cómo es posible eso? O sea, que tú no tienes fe. Decláralo. Yo tengo que conocer mis limitaciones. Aún en el amor. Pedro, ¿tú me amas con amor ágape? Yo te amo con amor filial. ¿Tú me amas con amor ágape? Con amor filial. Con amor ágape, Pedro, más que esto. Ya yo entendí. Yo entendí que yo no te puedo amar de la manera que debo ahora. Estoy aquí. Y eso es bien importante, hermano, que nosotros conozcamos cuáles son nuestras limitaciones. Hay situaciones que podemos estar viviendo, un problema grande pudiera ser, yo voy a encarar esta situación porque yo sí que puedo. Usted evalúe hasta dónde le da su fe. Si su fe le da hasta aquí, pues usted diga, Señor, mira, yo tengo fe hasta aquí. Yo reconozco que yo no puedo con esta prueba. Yo no puedo. Y el Señor te dice, no te preocupes, tú no puedes, pero yo puedo. Confía en mi gracia, confía en mi amor por ti. Yo entregué a mi hijo por ti. ¿Qué mayor ejemplo, qué mayor evidencia de amor que el que Él diera a su único hijo a morir por nosotros? Amén. Bendito sea el Señor. Pues hay un propósito en el sufrimiento, ¿verdad? Propósito divino en el sufrimiento, ¿no es cierto? Y una de las cosas que se evidencian allí es que Dios siempre viene al rescate. Él es el que está por nosotros en medio de nuestra adversidad. Bendito sea el Señor. ¿Hay esperanza? Por supuesto. Solamente si podemos confiar en el Señor, si reconocemos su poder en nuestras vidas. Una pregunta en esta porción. Esta pregunta de 3 páginas de largo. Cuando atravesamos problemas tan grandes que sentimos que ya no podemos más, que usted está allí ya sin fuerza, desplomado, no por desplomarse, sino ya desplomado, ya ahí
en el piso, arrastrado. Cuando las situaciones llegan a nuestra vida de esa manera, ¿en qué solemos apoyarnos primero? ¿En nuestra propia fuerza o en Dios? Esto es para que usted lo medite, ¿verdad? Tiene que ser sincero con usted, porque la contestación que me da mi hermana Margarita no necesariamente la contestación que voy a dar yo, ¿verdad? Esto es algo experiencial, es algo que tiene que ver con nuestra vida. Por eso es que esta porción es para que nosotros la meditemos y usted sea bien sincero con el Señor. Yo le voy a creer lo que usted me diga, sin embargo Dios sabe cuál es la verdad y usted tiene que sincerarse con el Señor. Y recuerde, si la contestación en su corazón es yo me apoyo en mi fuerza porque es lo que yo realmente puedo confiar, si esa es la contestación en su corazón, pues usted tiene que decírselo al Señor, no a mí, decírselo al Señor, porque según vemos en la palabra, Dios espera algo más. Si usted realmente dice que confía en Jesús, pues entonces tiene que demostrarlo, ¿verdad? Como diría aquel filósofo jayuyano, con el mambo se demuestra bailando, ¿verdad? No estoy diciendo que se pongan a bailar mambo, exacto, bailando es que se demuestra el mambo. Entonces, la pregunta que quiero que consideren ahora también es ¿cómo pueden esas experiencias ayudarnos a aprender a confiar más en Él hoy? ¿De qué manera las pruebas, las situaciones que vivimos, las situaciones adversas, difíciles, nos ayudan a confiar, hermana Úrsula? Pues yo estaba pensando en esa misma pregunta. Pensando en la pregunta que tú hiciste, pues, ¿verdad? Uno dice, pienso en Dios ahora, en este momento. Quizás en el pasado lo primero era buscar la forma de salir del asunto. Pero lo maravilloso que yo encuentro es que cuando Dios nos buscó y nos rescató y somos salvos, después de ese punto de ser salvos, pues ya nosotros vamos poco a poco poniendo nuestra fe en el Señor y nos gozamos leyendo testimonios como el de la hermanita que preparó el himno y nos encontramos, ay, qué tremendo esa obra que hizo Dios en esa persona y lo vemos en otro. Cuando llega el momento nuestro, que va a llegar en algún momento, pues entonces nosotros al tener, como se habló antes, ¿verdad? Los ojos puestos en Dios y dejándonos llevar por todo, o sea, dependiendo de Él en todas las cosas, entonces ya pasamos a ser los protagonistas de ese dolor tremendo que antes veíamos en otro y que ahora podemos decir, Señor, te veía de lejos, ahora te veo en mi vida. Amén. O sea, es una cosa bien grande como el proceso que nunca seremos perfectos, pero llega el momento que nosotros en carne propia podemos decir, Dios me sacó de esto, me sacará de todo lo que Amén. Venga en adelante. Amén. En adelante. Gloria al Señor. Hay un pasaje aquí mismo en 2 Corintios y ahora se me perdió. Yo sé que está en 2 Corintios 4, la porción que dice viviendo por la fe. Quiero ir directamente al versículo. Dice el versículo 11. Llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús. Para que también, versículo 10, 4:10. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ella también, más adelante, en Gálatas 2, dice, versículo 19, Gálatas 2:19 dice,
Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. El 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Ya en los evangelios, Cristo Jesús le dice a sus discípulos, le dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues esto es algo bien importante, ¿verdad? La manera que podemos confiar realmente en el Señor, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, cuando nos damos cuenta que estamos limitados en recursos, cuando la prueba viene a nuestra vida y atenta aún contra nuestra vida, contra nuestra paz, contra nuestro gozo, con nuestra estabilidad, ya sea física, ya sea económica, la salud, las relaciones interpersonales con la familia, con los vecinos, con lo que sea. El Señor dice que Él es más importante y Él está por encima de todo eso, que debemos confiar en Él. ¿Verdad? Eso es tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz todos los días es confiar más en el Señor. Es reconocer que ya no somos nosotros. Es reconocer que ya nosotros no somos quienes la gente pensaba que éramos nosotros, incluso no somos quienes nosotros pudiéramos pensar que somos. Cuando usted se mira en el espejo, debe ver el rostro de Jesús. Sé que nos quedamos bien cortos al respecto, ¿verdad? No obstante, todos los días esa es la manera que Dios nos mira. Dios le mira a usted a través del crisol de Jesús, a través del filtro de Jesús, y Él ve el rostro de su Hijo amado. Y es por eso que nosotros somos hijos de Dios. Si no fuera por los méritos de Cristo Jesús, estaríamos todos perdidos, sin ningún tipo de esperanza. Pues Dios no nos rescató de la muerte para entregarnos a la deriva. Dios nos rescató de la muerte para darnos todo. Con la sangre de su Hijo Jesús nos da también la paz que necesitamos. Cuando Jesús se fue decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Yo les dejo una paz que es personal. Tiene la firma de Cristo Jesús. Y Él nos plasma su paz en nuestra alma y tiene su firma allí. Y su firma está puesta con su sangre. Pues es importante que nosotros confiemos. Y si todavía no podemos confiar, debemos reconocer que esa es la verdad de nuestra vida, hermano. Yo repito esto mucho, ¿verdad? Y mi intención no es subrayar que estamos faltos de fe. Yo lo que estoy diciendo es que nuestra fe no debe ser una ilusoria. No debe ser una máscara. A veces la sonrisa enmascara nuestra condición real. En Puerto Rico, y no sé si en distintos lugares de Latinoamérica, está el refrán, a mal tiempo, buena cara. Y eso no es un mal consejo. No obstante, ¿en qué se basa esa buena cara? Nosotros los creyentes podemos tener buena cara en mal tiempo porque sabemos en quién hemos confiado. Vamos a la segunda porción, que se encuentra en 2 Corintios 12, los versículos 6 al 8. Le voy a pedir a alguien que tenga un micrófono por ahí que guste leerlo. Mariela, por favor, gracias. Dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero la dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí vamos a acelerar un poquito porque este es un pasaje que conocemos muy bien. Pablo viene de decir de unas experiencias que Dios le ha permitido tener, experiencias que no han tenido otras personas. En estos tiempos me entristece mucho, ¿verdad?, que hay personas que quisieran imitar esto. Luego de que Cristo Jesús murió y resucitó, no ha habido nadie más que haya visitado la muerte y haya regresado de la muerte. Hay personas quienes pudieran atravesar un momento en el cual pudieran estar médicamente muertos y los resucitan.
Pero hay personas que a veces para buscar centralidad, atención, pues hablan sobre cosas similares a esto, de que subieron al tercer cielo y no sé cuántas cosas más. Pero ese no es el tema. El asunto es que Pablo sí tuvo una experiencia la cual le permitió Dios. Y de esa experiencia él dice, si yo quisiera gloriarme, yo tengo de qué gloriarme. Dios me ha favorecido de una manera tan increíble, diferente a la persona promedio, pudiera decir Pablo, ¿verdad? Y lo vemos plasmado a través de su carta a los Corintios. Y fíjense que él define ese privilegio muy diferente a lo que lo definiría el mundo en este tiempo. Uno le pregunta, usted hace una encuesta, en Puerto Rico hay cerca de 3 millones de personas habitando en la isla. Usted hace una encuesta a todos los que pudieran participar. ¿Qué por ciento de personas ustedes piensan le contestarían estar bien con Dios si usted le pregunta, si usted tuviera un deseo que se le fuera a cumplir hoy mismo, ¿qué usted pediría? ¿Qué por ciento de personas usted piensan que dirían estar bien con Dios? Muy poco. ¿Qué? 5 o 10%. ¿Qué usted piensa sería la contestación principal? ¿Qué la gente pediría? Dinero. Estar bien. Pero la mayoría, si fuera una sola cosa, ¿qué usted piensa que encabezaría esa lista de cosas? ¿Estamos de acuerdo si decimos dinero? ¿Verdad? Pegarme en la lotería, en el Powerball, con el qué sé yo cuánto, miles o cientos de millones de dólares. Porque las personas piensan que el dinero le va a resolver todos sus problemas. El dinero es bueno, si usted lo sabe administrar. El problema es que la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque el dinero se convierte en el Dios de esas personas. Pues aquí vemos nosotros que Pablo define el privilegio de estar en el Señor muy diferente a lo que lo definiría el mundo. Y por eso él dice, yo tengo de qué gloriarme, no obstante, para que yo no me gloríe de sobremanera, desmedidamente, para que no me piense yo que soy más de lo que realmente soy, me han enviado un emisario de Satanás. Son palabras mayores, son palabras antipáticas, hermano. ¿Qué dijo Pablo? Que le enviaron un emisario de Satanás. Que lo abofeteó. ¿Pero qué es eso? Eso es sadismo, ¿no? Pablo obviamente está utilizando un lenguaje figurativo, poético, ¿verdad? Para explicar lo que es una condición adversa en la vida del creyente. Aquí vemos un paralelo con Job. Usted está bendecido, pero hay situaciones en su vida que le van a mantener humilde. En puertorriqueño hay un refrán que dice, Dios no le da aguijón, no le da alas al animal ponzoñoso, ¿verdad? Al animal ponzoñoso. Si usted tiene una ponzoña, Dios no le da alas para que usted no vaya picando a la gente por ahí, ¿verdad? Ese es un refrán. ¿Usted no ha escuchado ese refrán? Y tú no eres de Ñasco. Pues ese es un refrán, hermana Rebeca. O sea, que lo que quiso decir es que tenía un dolor y que se define ese dolor como algo malo, y por eso dice Satanás. Algo limitante. Algo limitante, ¿verdad? Porque pues nosotros la palabra malo, los creyentes lo definimos de una manera diferente al mundo. El mundo habla sobre lo que es malo, ¿verdad? Y en ese sentido pues es relativo. Pero es interesante que que se mencionó esa palabra. Sí. Refiriéndose a ese tema. Sí, adelante. En el caso de Job, por ejemplo, que tuvo toda esa tragedia y fue con Satanás. Seguro. El relato dice que tuvo una audiencia de Satanás con Dios. Y él le dijo,
Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Este era varón justo, como no había ningún otro sobre la faz de la tierra. Y Satanás le dijo: sí, pero él es justo, él es bueno, él está bien contigo porque está bendecido, tiene todo, pero tócale sus pertenencias. Y Dios se lo permitió. Y luego dice: sí, pero tócale su familia. Y Dios se lo permitió. Y en todo esto, ¿verdad?, Job no le atribuyó mal, ¿verdad?, ninguno al Señor. De hecho, su propia esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y él le dice: como mujer fatua has hablado. Aún ahí tuvo que llamarle la atención a su esposa porque él estaba viviendo estas circunstancias y ciertamente ella estaba viviéndolo con él, pero ella le dio el mal consejo. Sus amigos tenían mucho que decir al respecto, pero vemos nosotros que Pablo dice: yo reconozco estas cosas que estoy viviendo en la carne también, pero también reconozco que hay un propósito en ello. No articuló despropósito alguno a Dios de la misma manera que Job no lo hizo. Pues, y él dice: en medio de todo esto, yo he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y hasta allí, ¿verdad? Pues ya conocemos el contexto del pasaje. Estaba atravesando unas situaciones adversas, difíciles en su vida, y él pues sigue diciendo que Dios me ha llamado con un propósito. Ahora, a pesar de que él está en una posición favorable, pudiéramos decirlo, delante de Dios, ¿verdad?, de prestigio desde el punto de vista humano, él no utilizó eso como cosa para jactarse. Y él dice que esa experiencia que Dios le permitió originalmente era una que no le da a ninguna persona. Eso hubiese sido suficiente como para él poder decir que tenía de qué gloriarse. No obstante, hubo un aguijón en la carne. ¿Cuál es el aguijón? Como decía mi hermana Rebeca: algo malo, ¿verdad?, según los seres humanos, según nosotros. Pero tenemos que tener cuidado con cómo nosotros definimos la palabra malo, porque Dios no permite que haya situaciones en tu vida que sean absolutamente malas. Esas cosas están allí, y Pablo ya reconoce, anterior a este capítulo, que, bueno, en otra carta, que las cosas que pudieran parecer ser malas para el mundo, para nosotros son de bendición. Y aquí hablamos sobre una paradoja. Una paradoja es algo que puede resultar ser contradictorio, ¿verdad? Lo que escribimos aquí es: el aguijón es dado por Dios, aunque Satanás lo utiliza para afligir. Hay unas circunstancias que aparecen en nuestra vida, Dios las permite, y si nosotros escuchamos, ¿verdad?, o miramos los mensajes que nos da Satanás a diario, porque las personas, yo a veces digo, le damos demasiado crédito a Satanás, pero no debemos descartar del todo su presencia en el mundo, porque él es el príncipe de este mundo, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de nosotros subestimar las capacidades y las artimañas del enemigo. No podemos dormirnos, debemos estar todo el tiempo alerta, pendientes a la cascarita que te va a tirar en el piso para que resbale. Pues Dios permite ciertas cosas como prueba, y Satanás va a tomar esas mismas situaciones para tratar de hacerte fallar. Que aunque no te pueda quitar la salvación, si logra desanimarte, pues entonces tiene a alguien menos con quien tiene que lidiar para ganar otras almas para el mal. Hay propósito importante en las pruebas en nuestra vida, y es precisamente que nos quedemos nosotros enfocados, permanezcamos enfocados en cuál es el poder real que nos puede ayudar en nuestras situaciones. Y esta última porción, el versículo número 8, habla sobre qué hizo Pablo en medio de sus circunstancias. Oró. Dice que en 3 ocasiones pidió. Puede que las haya pedido 3 ocasiones, y puede que posterior a escribir la carta haya pedido 500 más. Pues, un ejemplo de la oración. Todos los días debemos pedirle a Dios que nos
ayude a orar. Los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y por más que usted ore, hermano, yo estoy casi seguro que yo no me equivocaría si digo que no estamos orando suficiente. Podemos orar. Pablo dice, orar sin cesar. No deje de orar, hermano. No deje de orar. Y cuando la situación está difícil, ore, de rodillas, humíllese ante el Señor y pídale al Señor, derrame su alma delante del Señor. Señor, yo no puedo, ya estoy cansado, cansada, se me hace tan y tan difícil, pero tu palabra me dice que tú eres suficiente. Yo quiero ver ese poder obrando en mi vida, obrando en la vida de mi familia, obrando en mi matrimonio, obrando sobre mis hijos, sobre mis nietos, obrando sobre mis vecinos. Yo quiero ver tu mano poderosa obrando en nuestra misión como iglesia. Ayúdanos, Señor. Todo el tiempo orando, hermano, cuando la situación está difícil. Y cuando la situación está no tan difícil, Padre, gracias. Yo pudiera estar en otro sitio en este momento, la situación pudiera estar terrible, sin embargo, yo puedo ver tu mano manifestándose sobre mí, yo no lo merezco. Gracias, Señor, en todo tiempo orando, hermano. Pablo, eso fue lo que estaba haciendo. En 3 ocasiones pidió al Señor que quitara este aguijón de su carne. Cuando tenemos problemas que no se van, aunque oremos, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos quejamos? ¿Nos rendimos? ¿Aprendemos a confiar más en Dios? Para que usted medite. ¿Nos quejamos? ¿Nos rendimos? ¿O aprendemos a confiar más en Dios? Sabemos que esa tercera alternativa es la que Dios quiere, ¿verdad? ¿De qué manera esas dificultades pueden ayudarnos a vivir con humildad y a depender más de Él? Y eso es lo que podemos considerar también. No vamos a contestar a viva voz, pero quiero que mediten en ello. Las circunstancias adversas en nuestra vida nos ayudan a confiar más en Dios. Los últimos 2 versículos, hermanos, se encuentran en 2 Corintios 12, versículos 9 al 10. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermana Angie, ¿sí? Adelante. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso no tiene ningún tipo de lógica. No tiene ningún tipo de lógica humana. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para que nos confirme que esto es verdad. Pablo entendió que esto fue una gran verdad. La lógica del creyente no es una lógica humana, hermano. Estoy diciendo que la lógica humana usted no tenga que conocerla, pero es más importante que nosotros entendamos cómo es que funciona Dios en nuestras vidas. Para esto hay que tener la mente de Cristo. Y le damos gracias a Dios porque nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Desde el momento que usted recibió al Señor por Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en usted y le aclara aquellas cosas que tienen que ver con el Espíritu que usted con su mente humana no las puede entender. Bástate mi gracia. Confórmate con lo que te estoy dando. Como si fuera poco. Bástate mi gracia. O sea, debes entender que es suficiente. No necesitas nada más. Esto es lo que tú necesitas. Mi gracia. Casi nada, hermano. La gracia de Dios. El favor de Dios. La bendición de Dios. La presencia de Dios. El apoyo de Dios, el soporte de Dios, el ánimo de Dios. Dios está todo el tiempo encima de nosotros, hermanos. Y nosotros muchas veces estamos ahí que no nos damos cuenta. Yo el ejemplo que a veces doy, usted trate de leer, ¿verdad? Aquellos de nosotros quienes tenemos problemas con la visión, a veces tenemos que poner la documentación bien cerca.
Pero no importa, si usted lo coloca bien cerca, usted lo puede poner, mientras más cerca usted lo pone de sus ojos, a 1 centímetro, usted no va a poder verlo. Dios está aquí. Dios impregna nuestro ser. Pero Él quiere que nosotros lo vivamos como quienes sabemos que eso es así. Y la mayor parte del tiempo, hermano, tristemente lo digo, no vivimos así. La mayor parte del tiempo estamos nosotros diciendo: Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora? Y Dios te dice: bástate mi gracia. Dios nos dice que es suficiente con su favor en nuestra vida. Lo que tenemos que ver es cuán afortunados somos, hermano. Que parte de nuestra oración todos los días sea: Señor, gracias por la gran fortuna. Fortuna en nuestro pueblo, la gente piensa en dinero. Sin embargo, afortunado es bendecido. Esa es la fortuna. Buena fortuna. Pues nuestra fortuna es que Cristo Jesús mora, reside en nosotros. Ese es el favor de Dios. Entonces Pablo concluye, pues de buena gana. Palabras sinónimas, expresiones sinónimas de buena gana. Contento, agradecido. En Puerto Rico lo contrario es una expresión. Lo hiciste, pero de mala gana. Te obligaron, ¿verdad? A regañadiente, diríamos, a la trágala. Pues no hay de otra, exacto. Refunfuñando, diría mi mamá. ¿Verdad? Quejándote entre dientes. Pablo no se quejó entre dientes, no refunfuñó, no hizo fuerza. De buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Yo tengo de qué gloriarme. Yo subí al tercer cielo porque Dios me lo permitió. Yo tengo unas visiones y cosas que no las puedo decir porque no me las van a entender y Dios no me las ha revelado para que yo se las revele. Pablo sabía tanto, hermano, había tenido una experiencia tan y tan grande. Imagínense. Y él dice: yo mejor me voy a gloriar de lo poco que yo soy. De lo poco que yo soy. De lo insignificante que yo soy. De mis situaciones adversas. Eso no tiene lógica, hermano. La gente se gloría en este mundo en los grandes títulos, en las propiedades y las posesiones, en sus capacidades, en cómo se ven, cómo visten. No estoy diciendo que usted deje de cuidarse, hermano. No estoy diciendo que usted comience a vivir en un barril como Dios me dé. Usted bendiga a Dios cuidando su cuerpo, administrando bien los bienes que Él le da, pero no se gloríe de eso. Pablo dice: yo tengo una aflicción que me es limitante y yo en vez de renegar contra eso, yo le voy a dar gracias a Dios por eso, de buena gana. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ayuda a mí a confiar y a depender más en el Señor. Cuando usted esté pensando en las situaciones que, eso me dice la palabra, ¿verdad? Cuando estamos pensando nosotros en las situaciones que estamos viviendo, que son unas pruebas que nos hacen sufrir, que nos hacen atravesar tristezas o corajes incluso, pensemos bien y miremoslo en la justa y correcta perspectiva, como Pablo. En vez de nosotros llegar al momento de decir: ay, ¿hasta cuándo? No, ese es el momento de decir: gracias, Señor, porque yo sé que en medio de esto tú tienes un propósito. Quizá yo no lo vea en esta vida, pero si está pasando y yo me estoy dando cuenta, es porque tú permites que así sea. Yo me voy a vivir gloriando en que esto es así, en que yo no lo puedo entender, pero en medio de todo esto yo sé que tú tienes control. Puedo confiar en ti, en tu gracia. Hermana Margarita. De que el Señor lo va a hacer. Amén. Exacto.
Por lo tanto, Pablo dice que todas las situaciones que son adversas son motivo de gozo. Y el mundo diría, Pablo estaba bien craqueado. Y la gente nos mira a nosotros y dice, pero ven acá, ¿cómo es posible? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que a este varón le esté pasando esto, que a esta dama le esté sucediendo esto, y yo no veo el desenlace que se daría en una novela turca, o venezolana, o colombiana? No lo veo. Y la contestación es simple, hermano. La novela turca, colombiana, venezolana, mexicana, puertorriqueña, no está basada en la palabra, no está basada en la verdad. Nuestra vida en Cristo está basada en la verdad, en la única. No hay múltiples verdades, hay una sola. Dice Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad. Cristo es la verdad. Pues en esto podemos nosotros gloriarnos, hermanos, en nuestras vicisitudes. Vamos a ir terminando, ¿verdad? Varias cosas que vimos nosotros aquí. Primeramente es que Dios da una respuesta definitiva, ¿verdad?, a la petición de Pablo, y la petición, la respuesta que da Dios es que Él es suficiente, ¿verdad? Su gracia es suficiente. Y en medio de nuestra debilidad hallamos poder. No nuestro poder, no nuestra fuerza, sino el poder verdadero que puede lidiar con cualquier situación, que es el poder de Dios. Y esto, de la misma manera que surtió efecto en Pablo, debe surtir un efecto, un cambio de perspectiva en la vida nuestra como creyente. Porque Jesús está constantemente presente en nuestras vidas y es Él el que facilita la salida o la perspectiva correcta en medio de las circunstancias que estamos nosotros viviendo. Algo contradictorio para el mundo es que nosotros podemos estar gozosos en medio de la adversidad. Como dice el pastor nuestro a cada rato, gozo no es contentura. Usted puede estar llorando, puede estar sufriendo una prueba, pero estar gozoso a la misma vez. Eso no quiere decir que usted está padeciendo de un desbalance hormonal o que usted tiene un problema psicológico. No, lo que quiere decir eso es que usted ha confiado en aquel que merece su confianza, en el único, ¿verdad? Y nuevamente es paradójico para el mundo que las situaciones adversas sean motivo para que nosotros podamos vivir gozosos. La última pregunta en esta porción: cuando nos sentimos débiles, cansados o sin fuerza, ¿tratamos de hacerlo todo solos o buscamos la ayuda de Dios? Pues usted piénselo. Hay muchas veces que no hacemos lo que Dios espera de nosotros. Hay veces que estamos buscando nosotros hacer fuerza y ver cómo nosotros planificamos, cómo es que nuestra inteligencia nos ayuda y de qué manera nosotros podemos resolver la situación. Eso es humano, hermano, ¿verdad? Dios nos ha dado unas capacidades para que las utilicemos. Pero las capacidades que Dios nos da, si no las utilizamos conforme a la dirección de Dios, es como cualquier cosa. ¿Cómo podemos aprender a confiar en que su gracia nos basta en medio de nuestros problemas de hoy? Pues bailando es que se demuestra el mambo, ¿verdad? Usted atraviese la situación viviendo conforme a lo que Dios manda. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones. Hermana Loriana. Voy a tratar de ser breve. Esta mañana, yo hablando con Tito, le decía, cuando nosotros nos quejamos, eso no le agrada a Dios. Porque cuando nos quejamos, porque todos nos quejamos, mentimos, yo creo, si decimos que no nos quejamos, porque uno se queja, hermano, uno a veces se queja por el calor, por el frío, nunca está conforme con nada, la comida, aquello, el otro, ¿verdad? Y son boberías, pero a veces estamos el día completo quejándonos de boberías. Y yo le decía a Tito, eso no agrada a Dios, porque cuando yo me quejo estoy diciendo que mi situación, que la está permitiendo Dios, yo no estoy, pues yo estoy molesta con Dios, aunque no lo estoy diciendo,
pero mi situación en la que estoy viviendo la permite el Señor, como Pablo dijo. Por eso él dijo que de buena gana se iba a gloriar, ¿verdad? Y hace tiempo que yo medito en estas cosas, en que uno tiene que tener más conciencia de cómo, ¿verdad? Como tú decías hace poco, cómo uno vive como creyente, ¿verdad? Porque a veces hacemos las cosas, como tú dices, por costumbre, automáticamente. Y yo recuerdo, creo que eras tú también que decías que a veces uno se queja porque le duele una pierna, pero uno debe decir, pues qué bueno que me duele porque tengo una pierna, la tengo. O sea, quiero decir que tengo que reconocer que tengo pierna. Y entonces, pues vemos en la palabra, porque a veces, pues, nos desconcertamos, nos desviamos porque no estamos pendientes a lo que nos dice la palabra, que hoy ha sido bien clara y bien de mucha bendición. Pero por ejemplo, también nosotros tenemos los hermanos, que también vemos ejemplos de perseverancia, que también nos ayudan, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo, bueno, yo voy a poner 2 ejemplos. Y uno es, y no se sienta nadie mal, porque aquí yo he puesto el ejemplo de casi todos los hermanos, pero me vino a la mente el ejemplo de pues la hermana Margarita, que lleva poco tiempo con nosotros, ¿verdad? Recientemente está como parte de nuestra familia. Y yo recuerdo que una vez que estábamos reunidos en casa de Angie, ella estaba dando gracias al Señor porque decía que aunque tenía poca vista, tenía otros sentidos que podía utilizarlos bien, y que ella le daba gracias al Señor porque no la había perdido completa, y como quiera también tenía otras bendiciones que Dios le había dado. Y uno dice, wow, ¿verdad? Son bendiciones que uno oye y que le son ¿verdad? Son de bendición a nosotros. Y recientemente me impactó mucho porque estábamos hablando, habíamos ido a tomar un café con el pastor, estaba Angie que nos invitó con el pastor Chapiama. Y ahí ella salió hablando de que había ido a hacer compras. Yo le dije, hermana, ¿pero quién la lleva a hacer compras? Y me dijo, no, yo voy a pie. Me tardo tanto, me dijo el tiempo, creo que eran 11 minutos, que ella se iba a pie hasta el supermercado Econo, que le queda cerca, que iba tranquilita, cruzaba con calma y llegaba allí. Y que luego yo le dije, ¿qué viene? Con 2 bolsitas, porque, ¿verdad? Caminando, y me dijo, no, porque entonces después me llevan. Yo hago mi compra completa y me llevan. Y entonces me dice, lo que pasa es que yo no me enfoco en los problemas, yo me enfoco en las soluciones. Amén. Amén. Y yo lo tuve que apuntar eso. De verdad lo apunté y puse eso, lo dijo Margarita. No Amén. porque uno diga, eso no es la palabra de Dios, pero es un consejo que Dios le da a través de los hermanos, ¿verdad? Y entonces me dijo, yo me enfoco en las soluciones y no en los problemas. Eso fue lo que ella dijo, y así yo dije, palabras con luz, palabras las voy a escribir. Y muchas cosas que yo a veces apunto cuando los hermanos hablan, ¿verdad? Y otro ejemplo que voy a decir era el hermano Héctor, porque cuando estábamos en la construcción, aquí en la construcción, en la remodelación del local, él se escapó un día porque él llegó a venir con Lucy, pero él llegó un día solito. Y él llegó aquí y se quedó así, ay, cómo va la obra, qué lindo, qué sé yo. Entonces me dice, de momento se queda pensativo, y yo, ¿qué pasó, hermano? Me dice, pero no lo dijo con tristeza ni nada, sino como pensativo, dijo, es que me siento inútil. Yo le dije, ¿por qué usted dice eso? Porque yo hace unos años atrás ayudaba, pintaba, hacía de todo, y lo hizo en el otro local, y ahora yo no puedo. Y yo le dije, pues fíjese, no piense así, porque usted no sabe la bendición que es que usted venga hasta aquí. Quizá no puede pintar, pero vino hasta aquí y se interesa y está pendiente, y yo sé que usted ora, yo sé que usted alegra con lo que está pasando. Y venga aquí todas las veces que usted quiera, yo le dije, y se sienta con nosotros aquí en el break y nos tomamos el café, o si tenemos que almorzar juntos, almorzamos. Pero usted está aquí con nosotros, o sea, usted es parte de él. Amén. De la obra, ¿verdad? Y eso deja mucho que decir, porque él aún sin poder, pero vino, no hizo trabajo, pero el trabajo era su testimonio. Él simplemente, él venir, le daba la gloria al Señor, porque él se interesaba, y es algo que son cosas que nos impactan, que a mí me impactan, y que como a veces hemos dicho, y James, yo sé que tú dices, cuando yo sea grande yo quiero ser como esos hermanos, ¿verdad? Que me dan tanto ejemplo, y le doy gracias al Señor por todos, hermanos, por todos ustedes, porque todos tienen un testimonio, una perseverancia que dar, y que eso nos ayude siempre a proseguir juntos en esto, y ayudarnos
No viene mal, si nos estamos quejando que me digan, mira, no te quejes, que lo digamos, mira hermana, pero como tú dices, te duele la pierna, pues gloria a Dios que tienes pierna, ¿verdad? Había un chiste de un hombre que fue a un doctor y le dijo que tenía mucho dolor y le dijo, pero cuéntame cómo es, pues cuando me toco me duele, y después le dijo, pues no te toques. Entonces, son bromas, ¿verdad? Pero que digamos, pues que a veces uno se queja por cosas que... Sí. Que me comí, que no me gusta lo que me comí, pero tienes comida, en otros lugares no tienen comida, o sea, uno no ve eso y uno a veces se lo enseña a los niños, ¿verdad? Pero uno a veces como adulto lo hace y tiene uno que reprenderse uno mismo. Sí. Amén. Gracias, hermana Lorian. ¿Alguien más? Hermano Pablo y luego la hermana Margarita. Bástate mi gracia. Recordemos que cuando iba a la mar, después de que iba a la bestia, que llegó a la mar, 2 o 3 días ayunando, sin comer nada, y él lo mandó de Ananías, y Ananías tenía miedo, porque sabía que él perseguía a los cristianos, pero el Señor le dice, no te preocupes, no te preocupes que él va a pasar por muchas situaciones. Y ¿cómo se llama? Y sabe que él fue apedreado, naufragó unas 3 o 4 veces, lo azotaron un montón de veces, fue a la cárcel también, a lo último pues, en Roma pues le quitaron la vida. Pero que fue una de las cosas que él padeció por seguir a Cristo, porque él había aceptado a Cristo. Cuando él lo vio, le dice, Señor, ¿qué quiere que hagas? Exacto. El Señor Gracias, hermano Pablo. no es fácil para él la vida. Exacto. Hermana Margarita. Lo que estábamos ahorita hablando, que la queja es el lenguaje del mundo. Correcto. El lenguaje de nosotros es agradecer al Señor por todo, hasta por poder respirar por la mañana cuando nos despertamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede que tengamos un banquete, pero puede que tengamos una comidita sencilla, gracias por eso. Exacto. Tan bueno con un platito de arroz con un huevito. Cuando encima. agradecemos, el Señor multiplica. Amén. No hablar de comida, porque eso le toca al pastor ahora. Empieza a predicar acerca del almuerzo y empieza a hablar de comida. Pues vamos a resumir, hermano, el estudio. Nos hemos extendido un poquitito, pero gloria a Dios porque ha sido todo de bendición. Y aquí pues he querido colocar un resumen, resumido, de 3 puntos, ¿verdad?, que hemos considerado a través del estudio. Primeramente, la debilidad revela la necesidad de Dios. Usted se enfoca en sus limitaciones. Usted no se ponga triste por eso. Diga, mis limitaciones hacen que yo dependa del Señor. Necesitamos al Señor. Y debemos entender, como Dios le dijo a Pablo, le dijo que su gracia debía ser suficiente. O sea, bástate mi gracia. En medio de sus circunstancias, póngale su plegaria en las manos al Señor. Eleve su voz al cielo y entienda que Dios le contesta igual. Para todos nosotros, hermanos, nosotros no tenemos lo que es necesario para poder lidiar con todas las situaciones del mundo, con todas las situaciones nuestras, con todas las situaciones de nuestra familia. Dios quiere que confiemos en Él. Y de la misma manera que ayudó a Pablo, y ayudó a todos los personajes de la Biblia, y ayudó a tantas personas que no quedan registradas en la Biblia porque no daría el espacio. De la misma manera que nos ha ayudado a nosotros hasta el día de hoy, Él seguirá siendo el mismo Dios. Dios no cambia como los seres humanos cambiamos. Y por último, la fortaleza verdadera surge de la dependencia de Cristo. Ahí donde realmente somos fuertes. ¿Usted quiere ejercitarse bien? Ejercite su fe en el Señor. Dependa de Él. Piense en lo que le está afectando a usted, la situación que usted está enfrentando. Podemos llorar, podemos sentirnos afligidos, podemos sentirnos tristes, pero el Señor nos va a ayudar si nosotros podemos confiar en Él. Al que cree, todo le es posible. Creo, ayúdame en mi incredulidad.
Pues esa debe ser nuestra petición delante del Señor. Siempre que nosotros estemos, nuestra fe esté siendo probada, presentémonos delante del Señor para que Él nos ayude. La semana que viene vamos a seguir en este tema, hermanos. Recursos limitados. Dios ilimitado. Y vamos a estar viendo cuando tu entendimiento no es suficiente. Y ahí tenemos una imagen de lo que el artista representa como si fuera María, ¿verdad? Y el ángel presentándose ante ella. ¿Cómo es esto? Que yo voy a concebir sin haber conocido hombre. Y también José. Pero en la vida de nosotros también hay ciertas cosas que a veces se dan y no las entendemos. Señor, yo he sido fiel. Señor, yo estoy haciendo las cosas con todo el esfuerzo del mundo para agradarte a ti y mira lo que estoy viendo que se da. Confía en el Señor. Su asignación para la semana que viene, Lucas 1, versículos 26 al 38. Tenemos una palabra de oración y con esto damos por concluido el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Porque sabemos que podemos depender de ti en todo, mi Señor. Perdónanos, Padre amado, porque no siempre hacemos lo que es correcto. Muchas veces nosotros queremos depender de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, de tantas cosas, Padre Santo, que tú nos das, porque todas son tuyas. Pero a veces depositamos la confianza en esas cosas. Por eso te pedimos perdón, Padre Santo, porque de la misma manera que tú has sido por nosotros a través de los tiempos, también tú nos confirmas en tu palabra y en la vida de que tú sigues siendo el mismo. Ayúdanos, Padre amado, a confiar plenamente en ti, a amarte de la manera que tú nos amas. Ayuda a mis hermanos, Padre Santo, en medio de las circunstancias, situaciones que están viviendo. Padecimientos en la familia, enfermedades, situaciones económicas, decisiones que estamos tomando o estamos por tomar. Nos ponemos en tus manos, mi Señor. Confiamos en ti. Pero que esto no sean meras palabras, Padre Santo. Ayúdanos a confiar en ti. Prueba nuestra fe, mi Señor, pero confírmanos que tú estás con nosotros en medio de la prueba. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva y es eficaz. Grábala en nuestra mente, grábala en nuestro corazón para que podamos nosotros ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. Ahora te pedimos, mi Señor, por aquellos quienes no están, alcánzala en donde estén y sé propicio a toda necesidad. En especial te pedimos por la familia Ponte, mi Señor, los que están aquí y los que están allá. Acompáñales a todos. Permíteles, mi Señor, tener paz en sus corazones. Consuela a su alma. Dale, mi Señor, la paz que solamente proviene de ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.